En una galaxia muy, muy lejana, pasan cosas de las que ni nos enteramos. Para todo lo demás y un poco más a mano, así está el mundo. Bueno, y como habíamos anunciado, en esta sección de Así está el mundo, vamos a estar intercambiando un poco al respecto de esta crisis institucional que está atravesando el bloque regional Mercosur, del cual Uruguay es parte, y que aparentemente tiene como una solución bastante lejana por el momento y nadie sabe muy bien cómo se va a llegar, ¿verdad? Nosotros prometimos en el primer bloque que capaz que no llegábamos a esa solución en Así está el mundo, que era muy probable que no lográramos destrabar este conflicto, pero bueno, igualmente vamos a intentar abordar algunas líneas y tratar de presentar las principales discusiones que están teniendo lugar en el Mercosur actualmente. Sí, hay que decir que el secretario general de la OEA está escuchando este bloque, justamente este segmento se conectó ahora para ver si le damos una solución al Mercosur. La veo un poco complicada, pero... Él está tomando nota. Él está tomando nota. Sí. Bueno, ¿qué nos puede decir Florencia sobre el Mercosur? Esta crisis que está atravesando el Mercosur, que en realidad se desencadenó un poco respecto de lo que fue el episodio bastante conocido que tiene que ver con la presidencia pro tempore del Mercosur. Recordemos que el Mercosur es un organismo que tiene una presidencia que va rotando por todos los países miembros del bloque, y que en realidad el presidente de la República de ese país sería el presidente del Mercosur cada 2 años, cuando va dándose la rotación, que está en un calendario preestablecido, ¿verdad? Esta situación de la presidencia fue la que se desencadenó esta crisis, que para algunos, según he leído en prensa y demás, sobre todo algunos personajes más ligados a la oposición uruguaya, los más críticos con el Mercosur, hablan de que esta crisis puede significar el acta de defunción del bloque regional, ¿verdad? Eso es algo, por supuesto, que es bastante arriesgado de decir. Tremendista, sí. No podemos afirmar que realmente el Mercosur vaya a dejar de existir por esto, pero sí que realmente es una de las crisis más importantes que recuerda el bloque desde su creación en los años 90, ¿verdad? Eso sin duda, hace mucho tiempo que no se vivía una situación tan tensa por, una situación institucional que cueste tanto destrabar. Sí, hace unos años, hay que recordar, hubo ya algunas polémicas fuertes con respecto a lo que fue el ingreso de Venezuela en el Mercosur, y yo creo que un poco esta crisis también viene de ahí, ¿no? Viene de lejos, viene arrastrándose hace unos años. Para algunos el ingreso del Mercosur fue bastante por la ventana, por decirlo de alguna forma, ¿no? Recordemos cómo se dio. Paraguay, que acaba de destituir al presidente Lugo de una forma poco elegante, podemos decir. Por medio de un juicio político, que para buena parte de los sistemas políticos de nuestro continente, sobre todo para la izquierda política, fue visto más bien como un golpe de Estado blando en el Parlamento, en donde se sacaba un presidente legítimo. Entonces esto desencadenó la suspensión de Paraguay del Mercosur, y siendo Paraguay el único país que no había aprobado todavía en su Parlamento el ingreso de Venezuela al Mercosur, por lo tanto los otros 3 países miembros que quedaron activos, que eran Brasil, Argentina y Uruguay, le dieron el ingreso a Venezuela, y así fue que Venezuela ingresa al Mercosur, ¿verdad? Para algunos esto fue como medio irregular, que estuvo cargado de irregularidades, incluso viciado de nulidad este ingreso, pero es algo que se saldó en el momento y como que quedó en el pasado, ¿verdad? Me parece que hoy en día se está retomando un poco esta discusión original, en realidad, cuando le tocaría en realidad por calendario al presidente Nicolás Maduro de la República Bolivariana de Venezuela asumir la presidencia pro tempore del Mercosur, a manos ni más ni menos que de Uruguay. Porque ahí sí que Uruguay tuvo muy poca suerte, ¿verdad? Que justo nadie quería la patata caliente. Nadie la quería. Justo Uruguay era el que estaba ejerciendo esta presidencia. El presidente pro tempore era Vázquez, y y en realidad le correspondería pasar la presidencia al siguiente país, que era Venezuela. Y así fue que Paraguay tomó la iniciativa de decir que no era Venezuela el país indicado para recibir esta presidencia por la situación política, social que está atravesando este país, y además, cuestionando incluso el carácter democrático de Venezuela. Y esto, trajo aparejado, por supuesto, el apoyo casi que inmediato del gobierno de Temer, de Michel Temer en Brasil, y en un comienzo más
un apoyo más solapado, si se quiere, no tan explícito, del gobierno de Mauricio Macri en Argentina, que en un primer momento como que no se la jugó mucho aparentemente, Susana Malcorra, la canciller, lo miraron bastante afuera, pero que después finalmente terminó sumándose al bloque de Paraguay y de Brasil, dejando a Uruguay en una situación bastante complicada realmente, y bastante aislado, porque Uruguay ahí trató como de jugar de mediador, pero no salió muy bien. Sí, ahí lo que me parece interesante es esa discusión que se da siempre entre lo jurídico y lo político, que se tiende a creer que la derecha respeta lo jurídico y la izquierda siempre va por lo político, ideológico, y en este caso, pienso por ejemplo en la calle Pou, acá esgrimía razones políticas para no darle la presidencia a Venezuela, como por ejemplo cómo nos van a ver en el mundo con un presidente como Maduro liderando el bloque, quién va a invertir en el continente. Esas son razones puramente políticas. Son valoraciones políticas, que no es algo que esté mal en sí mismo, pero sí es cierto que cuando se argumentaba contra el ingreso de Venezuela se iba más por el campo de lo jurídico. Sí, y también me parece interesante la cuestión de lo ideológico. Si uno escuchaba a la calle Pou no, sino la calle Padre diciendo la semana pasada que el Mercosur se había vuelto como un club de izquierdistas, una cosa así. Y esa idea que tiene la derecha de que la ideología es necesariamente la izquierda y que la derecha representa un orden natural de cosas. Si uno piensa en el primer Mercosur de Collor de Mello, Menem y Lacalle, era un Mercosur también puramente ideológico. Creo que ese Mercosur fue operativo, como fue igual de operativo el Mercosur de los Kirchner, Lula, Chávez y el Frente Amplio, porque en ambos casos había ciertas afinidades ideológicas, y hoy lo que tenemos es un gran desfasaje en cuanto a afinidades ideológicas, y yo diría también en niveles de institucionalidad, porque Venezuela está pasando un momento complicado, pero también tenés Brasil con una situación que es muy difícil de definir, con un juicio político a Dilma que es también muy, muy cuestionable. Entonces, creo que los problemas que hoy hacen al Mercosur tienen que ver con ese desfasaje en que por primera vez, hay gobiernos de izquierda, revolucionarios, progresistas, de distintos tipos de derecha, y a su vez con distintos niveles de apego a la institucionalidad. Y creo que eso es lo que explica el cambalache actual. El Mercosur fue operativo, más allá de que nos gusten o no los fines, pero fue operativo cuando todos los gobiernos tenían una misma sintonía ideológica en los 90, y lo fue también cuando todos los gobiernos tenían una misma sintonía ideológica con Lula, Kirchner, el Frente Amplio y Lugo. Y y ahora lo que ha sucedido es que todo eso ha cambiado y hay un mapa político muy diverso con piezas que cuestan encastrar. Sí, sin dudas. Yo creo que es indudable esto que decís, Emiliano. Me parece que en realidad esto es una novedad para el Mercosur, esto de tener que lidiar, digamos, con esta famosa convivencia, ¿no? O cohabitación entre distintos sectores políticos que pertenecen a distintas partes del espectro del sistema de partidos, no tanto de centro izquierda como de centro derecha, como más radicalizados para alguna de las partes. Sin dudas, en los 90... el Mercosur tenía una afinidad política clara y hasta diplomática entre los países, ¿verdad? Y lo mismo sucedió en los años 2000, en realidad con esta especie de década progresista que tuvo el continente, en donde, si bien, uno puede valorar como más de izquierda o no distintas experiencias, sin duda había una afinidad diplomática mayor que la que puede llegar a haber entre, por ejemplo, el gobierno de Uruguay y el gobierno de Cartes, ¿no? En Paraguay. Sí. También es cierto que cuando Lugo fue destituido, todavía gobernaba Dilma, todavía gobernaba Cristina, todavía gobernaba Mujica, Chávez / Maduro en Venezuela, y realmente Paraguay se vio como bastante aislado, entonces no hizo demasiado ruido, ¿no? Yo creo que Paraguay prácticamente no molestó, digamos, para lo que eran los intereses del bloque mayoritario del Mercosur. Realmente Paraguay empezó como a querer jugar un papel más, si se quiere, conservador en materia de materia ideológica, política, cuando vio que podía llegar a tener algún tipo de eco con los países grandes, de Mercosur sobre todo, ¿no? Me parece que en ese sentido también fue como bastante pragmático. Sí. Cuando no tenía mucha cabida, sus propuestas se limitó a seguir un poco la corriente, patalear un poco tal vez cuando fue suspendido, pero no mucho más. Y creo que actualmente es increíble cómo, digamos, esta reivindicación de la democracia y de la transparencia y de la lucha contra la corrupción la encabeza ni más ni menos que
Paraguay, ¿no? Que es un país que tiene, bueno, como bastantes denuncias a nivel internacional, bastantes cuestionamientos por lo que es justamente el funcionamiento de sus propias instituciones, ¿no? Sí, y el gobierno brasileño también de Sí. dudosa representatividad, hablando de democracia para el caso de Venezuela, que si bien es cierto, Venezuela tiene un montón de problemas hoy día, claro. pero que sea quien lo señale, el gobierno brasilero surgido de un golpe blando, que creo que a esta altura hay que ser muy ciego para discutir la idea de que fue un golpe blando y que las razones no fueron razones de corrupción, sino que de verdad lo que había era una intención política, justo otra vez volvemos a lo jurídico y lo político, había una intención política a la cual se le dio una forma jurídica. Pero después, bueno, lo que quería decir antes de cerrar es la cuestión de la ingenuidad, o no sé si ingenuidad, de ese planteo de que los bloques tienen que subsistir más allá de las ideologías de sus integrantes. Y los bloques regionales, cuando se conforman mayormente por razones ideológicas. La ideología no es algo que esté separado de la economía, de la política. Se conforman por razones ideológicas, y cuando hay diferencias en cuanto hacia dónde ir y demás, diferencias ideológicas, económicas, políticas, los países se separan y forman otros bloques. La idea de que hay que hacer un bloque que supere la cuestión ideológica o política me parece que es bastante absurdo, no tiene asidero. La idea de hacer un bloque comercial, puramente comercial, dijera Luis Alberto Lacalle, es una idea también política y es una idea ideológica. Así que yo no sé cuántos antecedentes hay de países con sistemas políticos, culturas políticas muy diversas, gobiernos que estén en el poder durante un buen tiempo con ideologías diversas y que mantengan un bloque unánime y uniforme. Eso es muy poco probable que suceda. Sí, sobre todo con tan pocos años de creación y con tanta institucionalidad débil del propio Mercosur, ¿verdad? Porque yo, bueno, indudablemente cuando vos decías este caso hipotético, estaba pensando en la Unión Europea, que bueno, pero es una unión que en realidad sus antecedentes vienen de los años 40, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que se empieza a conformar una comunidad económica. Claro, pero ahí te puedo decir que también hay los gobiernos de la Comunidad Europea se mueven dentro de un margen político centrista, digamos. Nunca aparece una revolución en Europa que se mantenga dentro del bloque. Pero sí que puede haber una mayoría más bien liberal o una mayoría más bien socialdemócrata que obviamente inclina la balanza para un lado o el otro. Pero eso no necesariamente, y se generan grandes conflictos como el que tiene actualmente la Unión Europea, no está pasando por un buen momento en ningún caso, y me parece que igualmente recién ahora se está empezando a cuestionar un poco su existencia y empieza a tener algún tipo de cabida aquellas voces que cuestionan la propia existencia del bloque, ¿verdad? ¿Y cuáles son nuestros valores como Unión Europea? Claro, ahí está. O por ejemplo, bueno, el caso del Brexit, en donde hubo un Estado-nación en el que formalmente decidió, y de forma democrática, guste o no, salirse de esta unión. Es un antecedente que no había y que me parece que recién está empezando a tener, pero bueno, la Unión Europea tiene 27 miembros más, entonces es como que me parece el único caso que ha logrado un poco superar estas vaivenes. Estuve leyendo y bichando algunas cosas sobre Ucrania y la cuestión de Crimea y demás, y la independencia de Ucrania respecto a Rusia, y es interesante porque los argumentos que manejaban los ucranianos que querían unirse a la Unión Europea eran elementos políticos, en cuanto a nosotros tenemos valores, queremos estar con el mundo libre, ¿no? Y aparte creemos que esa apertura a un mundo del mercado y demás nos puede llevar a una sociedad mejor, más desarrollada. Y bueno, y esa unión de Ucrania a la Unión Europea, o esa pretensión, es también una cuestión política. Por supuesto. Y es una cuestión ideológica. Así que yo por lo menos me permitiría dudar de la idea de que existen esos grandes bloques donde la ideología no cuenta. No, claro que cuenta, y sobre todo hay una correlación de fuerzas internas, porque la Unión Europea también ha tenido momentos, ha tenido ciclos bien neoliberales, como el que estaba viviendo ahora, desde hace unos años ya, con esta austeridad súper rígida, liderada por Angela Merkel en Alemania, el Banco Central y la especie de troika que hay entre el FMI, Banco Central y el Consejo Europeo. Y bueno, y también ha tenido momentos más expansivos, ¿no? Más abiertos, incluso, por ejemplo, lo que son la inmigración, y demás, como fue cuando una especie de ola socialdemócrata en los 90. Claro, entonces, eso mismo, había olas, hay tendencias, hay una hegemonía que es lo que permite que el bloque se pueda mantener unido. Sin dudas. Pero bueno, para finalizar me gustaría también reflexionar un poco sobre el rol de Uruguay en todo este tema, ¿no? Que realmente me parece que Uruguay quedó como bastante mal parado. Primero creo por tener la mala suerte de ser el que tenía que decidir qué hacer, si le daba la presidencia o no, y probablemente era muy difícil conformar a todo el mundo,
Porque bueno, recordemos que el debate parecía no ir a ningún lado, ¿no? Nadie estaba dispuesto a ceder ni un poco. Y creo que la decisión que tomó Uruguay fue como, bueno, la de decir, Uruguay deja la presidencia, pero no se la pasa a Venezuela porque no habría consenso de las partes. Hoy de mañana justo leía la carta pública de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, quien fuera también canciller de Uruguay, del gobierno del Frente Amplio, en donde, bueno, la carta se la dirigía en realidad a Leopoldo López, el dirigente opositor venezolano, que se encuentra preso, pero en un momento de la carta habla sobre la crisis institucional del Mercosur y se detiene un poco, digamos, en elogiar lo que ha sido esta especie de tríada entre Brasil, Paraguay y Argentina, en donde, bueno, él felicitaba un poco este rol de decir, bueno, no se le puede otorgar la presidencia de un bloque regional a un gobierno como el de Maduro, y dejando de lado, sin dudas, a Uruguay de estos elogios, ¿no? Sí, lo que me parece más que llamativo. Sí, un palito indirecto, ¿no? Que te lo sin mencionar, pero fue una crítica, por supuesto, una crítica bastante clara. Y otra cosa, el secretario general de la OEA había cuestionado el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff, que terminó con la presidencia de Temer, y sin embargo, en esta carta valoraba la actitud de Brasil también. Sí, algún día tendremos tiempo para hablar de qué ha pasado con Luis Almagro, porque más allá de que reiteramos, parece claro que Venezuela no está atravesando un buen momento, que tiene déficits democráticos y demás, pero hay una cuestión que uno ya lo ve como hasta algo personal, Almagro Maduro, y no se esperaba a Luis Almagro en ese lugar. Mujica, que fue quien lo propuso, para empezar, no lo esperaba, y ya a esta altura uno ve sí que hay un ensañamiento a Almagro porque aborda la cuestión venezolana como no aborda ningún otro tema en Latinoamérica. Hay países que viven situaciones verdaderamente dramáticas y las menciones que hace Almagro a esas situaciones son escasas o directamente nulas, y se ocupa básicamente de Venezuela, y ahora directamente llamando a amigos, hermanos, a los líderes opositores venezolanos, lo cual ya hace que el secretario general de la OEA toma directamente partido por uno de los bandos que está dentro del conflicto social, político, económico que Venezuela. Que creo que en ningún caso es deseable, ¿no? Yo creo que tampoco sería deseable que el secretario general de la OEA se pronunciara a favor, digamos, de todas las políticas que impulsa el gobierno de Nicolás Maduro, porque sin duda es un gobierno que tiene sus sesgos autoritarios, eso hay que decirlo, pero me parece que tampoco ayuda a salir de la situación en la que está Venezuela, de esa tensión tremenda y esa polarización que un secretario general de un organismo tan importante como la OEA, que es el organismo panamericano más importante que existe, se pronuncia de esa forma. Creo que tampoco ayuda a promover un diálogo más, digamos, de buscar alternativas y consensos para salir de esta polarización que es terrible, ¿no? Claro, vos te deslegitimás como árbitro. ¿Desde qué lugar vas a arbitrar? Claro. ¿Vas a ser la persona que está por encima de las partes e invitarlas al diálogo? Si vos directamente ya te pusiste la camiseta de una de las partes. Entonces, el lugar de Almagro como ese juez, digamos, de esa situación está totalmente deslegitimado. Sí, sin dudas. Y bueno, también me parece que es bastante novedoso. A mí me llamó mucho la atención ese palo indirecto para Uruguay, porque bueno, Almagro es una persona del Frente Amplio, fue canciller, condujo el rumbo de la política exterior de Uruguay durante 5 años en el gobierno de Mujica, y me parece como algo bastante sorpresivo, y estaría bueno conocer también la opinión del gobierno de Uruguay al respecto y ver si esta especie de, digamos, no sé, me parece como de mojada de oreja capaz al gobierno de Uruguay en esta carta tiene alguna repercusión, porque yo creo que eso es lo que busca en realidad, más que dar un palo porque sí, me parece que lo que está buscando también es alinear a Uruguay un poco con esta posición, y bueno, habrá que ver si se logra o no. También me parece legítimo, hay que decir, que bueno, que el tipo, como secretario general de una organización, intente llevar la agenda para el lado que a él le parezca. Me parece que el problema que tuvo Almagro fue que la organización que él preside o que él dirige no acompañó en realidad sus propuestas cuando no se votó la aplicación de Carta Democrática para el caso de Venezuela. Entonces me parece que un poco él sigue trabajando en este sentido para sumar países. Está encaprichado, se lo ven encaprichado. Se lo ve por lo menos, sí.